Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo B2, el cual está conformado por Selvin Larios, Sergio Larios, Isaías Kip, Kevin Rojas y Miguel Barrios, y por mi persona, Melvin Calel. El día de hoy vamos a exponerles sobre lo que es la NIF 13, que nos indica qué es el valor razonable. Nuestra exposición va a ser realizada en el orden que aparece en la pantalla. Comenzamos con el objetivo de dicha norma, que nos dice que el primer objetivo es definir el valor razonable, el segundo es establecer en una sola NIF un marco para la medición de dicho valor razonable, y el tercer objetivo es establecer información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. También encontramos en esta norma lo que es el objetivo de una medición de valor razonable, que nos dice que es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. El segundo tema que encontramos es el alcance, que nos dice que esta NIF debe aplicarse cuando otras NIF requieran o permitan la medición a valor razonable. ¿A qué nos referimos con medición? Son aquellas como valor razonable menos costo de venta, o aquellas que se basan en el valor razonable. También el alcance de esta norma va hacia la información que se debe revelar sobre estas mediciones de valor razonable. El tercer tema que encontramos es la medición de valor razonable. La norma nos dice que hay 5 puntos importantes a la hora de realizar esta medición. Primero, tener bien en claro cuál es la definición del valor razonable. La norma nos dice que la definición de este valor razonable se centra en los activos y pasivos, porque son un objeto principal de la medición de la contabilidad. ¿Cuál es la definición que nos da la norma? Nos dice que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. El segundo punto es el activo o pasivo. Una medición de valor razonable es para un activo o pasivo en concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos. Primero, la condición y localización del activo y las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o el uso de este activo. El tercer tema es la transacción, que la norma nos dice que una medición de valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para este activo o pasivo. Cuarto tema es participantes del mercado. La norma nos dice que una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. El quinto tema es el precio. La norma nos dice que los costos de la transacción no deben incluir los costos de transporte. Estos deben incluirlos solamente si la localización es una característica del activo, como por ejemplo puede ser el caso de una materia prima cotizada. En este caso, el precio en el mercado principal o más ventajoso se ajustará por los costos, si los hubiera, en los que se incurran para transportar el activo desde su ubicación presente hasta ese mercado en el que se realice la transacción. Aplicación a activos no financieros. Una medición al valor razonable de un activo no financiero debe de tener en cuenta la capacidad del participante de mercado para poder generar beneficios económicos mediante la utilización de un activo en su máximo y mejor uso. Determinamos que el máximo y mejor uso de un activo se evalúa de la forma siguiente. El activo debe tener un uso que es físicamente posible y debe de tener en cuenta las características físicas del activo que se utilizará para fijar el precio del mismo. Un uso que también es legalmente permisible. Tendrá en cuenta las restricciones legales
y la utilización del activo para fijar el precio. Un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados para producir una rentabilidad óptima de la inversión. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición al valor razonable supone que un pasivo financiero o uno no financiero o bien un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. Esta transferencia supone que un pasivo permanecería en circulación y sería requerido al participante receptor de la transferencia para satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidará o extinguirá de otra forma en la fecha de la medición. El receptor de la transferencia sería quien cargaría con los derechos y responsabilidades asociados al instrumento financiero. En todos los casos, una entidad maximizará el uso de datos de entrada observables que sean relevantes y minimizará el uso de datos de entrada que no sean observables. Riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento y este incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito que una entidad posee. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Este riesgo, al medir el valor razonable, se debe de tomar en cuenta el efecto que genera el riesgo de crédito y cualesquiera otros factores que pudieran influir en la probabilidad de una obligación se satisfaga o no. Se debe reflejar también el efecto del riesgo de incumplimiento sobre la base de su unidad de cuenta, pero no debe de incluir el efecto de la mejora crediticia. Que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad. Por ejemplo, en la fecha de la transacción, el acreedor o deudor aceptaron el precio de la transacción del pasivo con plena comprensión de que la obligación incluye una restricción que impide su transferencia. Como consecuencia de la restricción que está incluida en el precio de la transacción, no se requiere un dato de entrada separado o un ajuste a un dato de entrada existente en la fecha de la transacción para reflejar el efecto de la restricción sobre la transferencia. De forma análoga, no se requiere un dato de entrada separado o un ajuste a un dato de entrada existente en fechas de medición posteriores para reflejar los efectos de la restricción. Pasivos financieros con una característica que la haga exigible a petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con característica de disponibilidad inmediata, por ejemplo un depósito a la vista, no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato descontado desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe. Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y el riesgo de crédito de cada una de las contrapartes. Esta NIF permite que una entidad utilice una excepción para llevar a cabo, pero deberá llevar a cabo los siguientes. Si la entidad gestiona este grupo sobre la base de exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, de acuerdo con la gestión de riesgo documentada o estrategia de inversión de la entidad, proporciona información sobre esa base al personal clave de la gerencia, como lo define la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas. Se le requiere o ha sido medido esos activos financieros y pasivos financieros al valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Exposición a riesgos de mercado. La entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Una entidad se asegurará de que el riesgo o riesgos de mercados a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos financieros y pasivos financieros es
sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad no combinaría el riesgo de tasa de interés asociado a un activo financiero con el riesgo de precio de una materia prima cotizada asociada en los pasivos financieros, porque hacerlo así no mitigaría la exposición de la entidad al riesgo de tasa de interés. Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. La entidad incluirá en el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable, cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en los casos de incumplimiento, por ejemplo, un acuerdo maestro de compensación de saldos. Continuando con el tema, yo les vengo a hablar de lo que es datos de entrada de nivel 1, 2 y 3. Comenzando con datos de entrada de nivel 1. Son precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. El precio que nos proporciona un mercado activo nos da la evidencia más fiable del valor razonable. El nivel 1 determina dos elementos, los cuales son el mercado principal y la determinación de si se puede realizar una transacción del activo o pasivo del precio del mercado en la fecha de la medición. También cabe destacar que excepto en las siguientes circunstancias se podrá realizar un ajuste a un dato de entrada de nivel 1, las cuales son cuando una entidad posee un gran número de activos o pasivos similares que se miden al valor razonable y se encuentra disponible un precio cotizado en un mercado activo, pero el cual no es fácilmente accesible para cada uno de esos activos o pasivos. Si el precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha de la medición, o si el precio cotizado necesita ajustarse por factores específicos del elemento o del activo. Datos de entrada de nivel 2. Son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Además, los datos de entrada de nivel 2 incluyen lo que son los siguientes elementos: precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de entrada correspondientes corroborados por el mercado. También los ajustes para los datos de entrada de nivel 2 variarán dependiendo de factores específicos del activo o pasivo, los cuales incluyen la condición y localización del activo, la medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparables al activo o pasivo, el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro de los cuales se observan los datos de entrada. Datos de entrada de nivel 3. Son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Cuando los datos de entrada observables relevantes no estén disponibles para el activo o pasivo, se utilizarán modelos económicos y o financieros de valorización, en el cual se debe considerar los supuestos sobre el riesgo que incluyen el riesgo inherente a una técnica de valorización concreta utilizada para medir el valor razonable y el riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valorización. Al momento de desarrollar los datos de entrada no observables, una entidad puede comenzar con sus propios datos, pero si la información disponible indica que otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes o hay algo concreto en la entidad que no está disponible para otros participantes del mercado, la entidad ajustará esos datos. Información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes. A. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para desarrollar esas mediciones. B. Para mediciones de valor razonable recurrentes utilizando los datos de entrada no observables significativas, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo.
La norma nos indica que para cumplir el objetivo de ello, una entidad debe de considerar el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de una información a revelar. Cuánto énfasis debe de poner en cada uno de los distintos requerimientos. Asimismo, cuánta acumulación o desglose debe de realizar. En este caso, una entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos. Y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Y si la información a revelar proporcionada de acuerdo con esta y otras NIF es insuficiente para alcanzar estos dos objetivos, una entidad revelará la información adicional necesaria para cumplir con ellos. Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, el nivel de jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las mediciones del valor razonable en su totalidad.